Querido amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien. Buenos días, querido Ricardo, y buen día a todo tu auditorio. ¿Qué te parecen las recomendaciones del buen flaco Tragón? Se antojan, ¿no? Fíjate que, hijo, ahorita que estabas diciendo, la sopa de nopales es una verdadera delicia. Sí, sí, Una sí. verdadera delicia. Y ese alberjón, el chipotle, la verdad es Sí, que sí. es muy, muy, muy interesante. Oye, Juan Carlos, te quiero pedir si quieres voltear aquí a la cámara. Estamos aquí. Ándale, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ya la producción allá en la casa del maestro Canales ya movió la cámara. Y bueno, pues Ya. hoy a platicar de un libro, híjole, qué crónicas, ¿eh? Me dejaron helado prácticamente estas crónicas bueno, de las cuales vamos a platicar el día de hoy, Juan Carlos. Así es, se trata del último libro de Manuel Carrer, que, bueno, sin duda alguna es uno de los grandes novelistas contemporáneos, pero que también ha hecho un ejercicio periodístico importante. Pensemos en El adversario, que, bueno, El adversario concretamente es una novela de no ficción, pero que toma un caso real y lo va siguiendo. Y en este último libro, B13, Crónica Judicial, publicado este año en español, bueno, lo que hace Emanuel Carrer, que por cierto su madre acaba de recibir el premio Príncipe de Asturias, la señora Hélène Encosé de Carrer, reúne todo el juicio que se le hizo a los participantes, a los terroristas participantes en los atentados de París de noviembre de 2015. Claro, el único, solamente vivió uno de los terroristas directamente implicados, no se hizo estallar el cinturón para autoinmolarse, pero junto a él, bueno, toda la red que se desplegó de cómplices, colaboradores, para poder llevar a cabo estos atentados del viernes 13 que sembraron el terror en París y que se hicieron prácticamente al mismo tiempo en distintos lugares. El más famoso por el número de víctimas fue el Bataclan o Bataclan en francés, que es una sala de música que tiene una historia fascinante dentro de París. Entonces, va siguiendo muy puntualmente el juicio, las declaraciones de los sobrevivientes, familiares de las víctimas, la historia de los terroristas, pero al mismo tiempo hay una serie de reflexiones importantes de carácter ético, tanto sobre la justicia como particularmente el proceso que se sigue, pero también reflexiones de carácter político sobre la situación del Islam, sobre los bombardeos a Irak y Siria, que en los que participó Francia, y desde luego un análisis somero de las características de ISIS, que sin duda alguna ISIS es un fenómeno singular dentro de la historia del terrorismo. Entonces es un libro, como tú dices, desgarrador, escuchar a padres, esposos de las víctimas, pero también a los propios terroristas, a un familiar de un terrorista, al padre de un terrorista que muere, también, además de desgarrador, me parece que nos permite una mirada sobre el mundo contemporáneo y que si bien por suerte nosotros en México no hemos sufrido atentados terroristas, no estamos muy lejos de este tipo de violencia terrorista en el caso del narcotráfico, por ejemplo. No, y de la guerra sucia también, ¿eh? Fíjate que he estado Bueno, leyendo muchos relatos de las mujeres que se enfrentaron con la represión
en Guerrero, por ejemplo, híjole, son relatos desgarradores, ¿no? Pero bueno, Claro. regresando al tema, Juan Carlos, lo primero que se me vino a la mente, y es un dato que a lo mejor tú lo sabes, pero me gustaría compartirlo con toda la audiencia y los amigos sobre todo, es que tenemos un gran amigo en común que fue mesero de este lugar del Por Bataclan, supuesto, Ricardo Ricardo Telles, Telles. ¿no? Claro, claro. Exactamente, me platicó cuando estuvo haciendo su doctorado, que pues en esos momentos del gobierno de aquella época, de pronto le suspendieron la beca del apoyo para estar en París estudiando el doctorado y bueno, pues se puso a trabajar y fue mesero de allá, ¿no? Ese dato Así es es algo que muy en interesante. ese momento el Bataclan era un bar muy marginal. Exacto, Bueno, está dentro de una zona marginal de París, dentro del Distrito 11, pero en ese momento era todavía más marginal. Después, tiene una historia fascinante el Bataclan, viene desde el siglo XIX, era una sala de opereta fue evolucionando hasta convertirse en una sala de rock progresivo claro, fundamentalmente, así es, ¿no? Pero allí murieron 90 personas, ¿no? Más en otros 3 restaurantes de París y más los que se autoinmolaron fuera del estadio de Francia en un partido entre Francia y Alemania. Por suerte se inmolaron fuera del estadio, claro, porque si se hubieran inmolado dentro del estadio, pero mira, Albert Camus, que escribió El hombre rebelde, a partir de Los demonios de Dostoyevsky, Los demonios de Dostoyevsky narra, es una novela centrada en el terrorismo, en una experiencia personal de Dostoyevsky. Camus se planteaba que la condición del hombre contemporáneo es el nihilismo. ¿Y qué entendía Camus por nihilismo? Que vivir o morir es lo mismo. Entonces, resulta una paradoja, por ejemplo, en estos muchachos de 30 años, de veintitantos años, como en niños dentro del Islam, que se autoinmolan con un cinturón de dinamita por una causa. Claro, en el marco de la fe de que llegarán al paraíso que les prometió Adán. Pero resulta particularmente interesante esta mirada al mundo contemporáneo, donde lo que se busca, el terrorismo tiene una carga también ligado a los valores de la modernidad, la eficiencia y la eficacia, por ejemplo, ¿no? Pero también, digamos, nos replantea a nosotros como occidentales eh, qué ha hecho Occidente y Europa concretamente en relación al Islam, ¿no? claro. Entonces creo que es una reflexión importante. Mira, no sé si te acuerdes que en una de las partes del libro narra que se entrevistan con un islamista muy importante de Harvard, aunque él francés, y lo que les plantea él es que no hay una radicalización del Islam, sino una islamización de la radicalidad. Claro, Es decir, ¿hasta dónde estamos viviendo hoy, por ejemplo, en España, el resurgimiento de Vox? ¿Hasta dónde el hombre actualmente no estamos viviendo verdaderamente un retorno de lo religioso muy fuerte, muy acentuado, como pilar de lo político? Es un claro. tema que da mucho que pensar, ¿no? Claro, y hay muchos vacíos también ahí, ¿no? Es decir, ¿por qué se llenan esos vacíos con este tipo de narrativas, ¿no? Con este tipo de Claro. ideologías, entre comillas. Oye, pero hay también reflexiones bien interesantes, ¿no? Es decir, ¿cuál es la relación de Occidente con el Islam, ¿no? Pero también, ¿cuál fue la relación de Francia con África, ¿no? Es Por decir, supuesto. hay terrorismo, sí, pero también el otro fue colonialismo. Y entonces A creo que ver, ese tipo de relaciones nos ayuda a entender de una mejor forma lo que se está viviendo. Es decir, también hay, pues hay facturas, hay deudas. Y creo que hay deudas, y eso es claro. importante, ¿no? Mira, yo creo que es una de las razones
que nos permite comprender la radicalización de ISIS y de ciertos grupos terroristas islámicos, que si bien no aceptamos el crimen, te das cuenta que hay una historia detrás. Claro. Y claro, él se remite al juicio de Barbie, el carnicero de Lyon, este nazi que mató niños en el sur de Francia, y el abogado defensor de Barbie, Berger, argumentaba que también los franceses habían practicado asesinatos extrajudiciales y de lesa humanidad contra Argelia, ¿no? Y claro, una de las cosas que nos plantea el libro, indirectamente, no explícitamente, es qué vidas valen la pena. Es decir, por ejemplo, en los medios de comunicación occidentales, ¿qué papel juegan a la hora que hay un atentado terrorista en Europa? ¿Y qué papel juegan respecto al bombardeo de hospitales, de niños en Siria? Claro. Es decir, hay un tema, hay una serie de dilemas morales, ¿sí?, que nos permiten o nos invitan a reflexionar sobre el problema de la violencia en el mundo contemporáneo. Claro. Claro, aquí hay un tema fundamental, yo lo escribí el otro día. A ver, el problema es que la vida no es intercambiable. Es decir, el asesinato de niños en Siria no se resuelve asesinando a seres humanos inocentes en Francia, Claro, ¿no? claro. Es decir, no hay intercambiabilidad de la víctima. Eso es algo que tenemos que entender, porque si pensamos que la justicia se hace a partir de la venganza, entonces sí hay intercambiabilidad de la víctima. Pero creo que para llegar a eso, Juan Carlos, debe de, bueno, pues está la cultura, está la educación. El gran problema es cuando existen esos vacíos, ¿no? De educación. Y entonces, pues, el germen del odio, el germen del rencor crece de una forma insospechada. Y creo que esto es una de las muestras, ¿no? Fíjate que estoy leyendo un libro que también tendremos que reseñar, de Peter Sloterdijk, que se llama ¿Qué sucedió en el siglo XX? Y precisamente toca este problema de la culturización, del sometimiento de los individuos. Y entonces, en la medida que las sociedades son más represivas en términos de sometimiento a los individuos y de cultura y de educación, hay un mayor riesgo a la violencia, Claro, porque entonces no aceptas al otro, ¿no? exacto. No aceptas la otra edad. Y en efecto, lo que te das cuenta que aquí están en juego, y ahí se parecen los terroristas de un lado y de otro, es la negación del otro, ¿sí? Pensar que yo tengo la verdad absoluta y que el otro es un agente contaminante y una amenaza, nada más que una amenaza para mí. ¿Cómo podemos transitar a una educación de la tolerancia, de la diversidad, de la diferencia? Claro. Y eso como contrapunto también plantear que en efecto los musulmanes en Francia, bueno, tienen una situación muy compleja en términos laborales, de derechos humanos. Es decir, no desconocemos la problemática del Islam, ni en Medio Oriente, ni en Europa, pero me parece que no podemos aceptar este tipo de violencia. Y para eso creo que estas lecturas nos pueden ayudar mucho, ¿no? Para Así es. entender al otro, ¿no? Son a lo mejor escenarios que pues desde aquí pueden ser muy, muy, muy lejanos, pero creo que al leerlo también nos podemos entender como país, podemos entender Claro. la naturaleza, entre comillas, de la violencia, que también es algo espeluznante. Juan Carlos, muchísimas gracias por esta reseña. Te mando un fuerte abrazo y nos Al saludamos la siguiente semana. contrario, y gracias a ti, Ricardo, y un saludo muy fuerte a todo el auditorio.